Gracias a nuestros hermanos, maestros, maestras, ¿verdad? Que siempre se preparan para darle clase a nuestros hijos. Recuerden que gracias a Dios por muchos años hemos dedicado en este tiempo, mientras nos quedamos en predicación, que los maestros estén dando clases a nuestros hijos. Aquí no hay cuidado de niños, aquí hay educación, enseñanza para los niños. Amén. Vamos a la escritura, mis hermanos. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. En esta tarde quiero hablarles del gozo del creyente. ¿Cuántos están contentos? Amén. La alegría y el gozo son cosas muy diferentes, ¿ok? Vamos a aprender hoy esa diferencia. ¿Cuántos están alegres? Algunos pueden no estar alegres, pero el gozo es algo diferente que la alegría. Hechos 5:38, ya estamos ahí. Aquí la historia está muy larga, porque casi comienza desde el capítulo 3 y es un desarrollo de Juan y Pedro que suben a orar, se encuentran a un hombre, ¿verdad?, sanado, son llevados a un concilio por causa de eso, se arma un alboroto en todo el pueblo, dicen que hay una gran controversia, acusan a estos hombres de ser pues levantadores, enseñanzas y todo eso. Entramos al capítulo 4 y continúa, ¿verdad?, esta situación. Llegamos al capítulo 5, Ananías y Zafira mueren por querer engañar a Dios, y así las señales y milagros que seguían a estos hombres era tan poderosa, tan grande, que los religiosos de ese entonces tenían envidia, o habían tantas cosas que ellos no podían entender, pero venían en contra de estos hombres, siempre tratándolos de callarlos, que ya no predicasen en el nombre de Jesús. Así es que vamos a Hechos capítulo 5, verso 38. ¿Estamos ahí? Amén. Dice: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Oremos. Padre, quisiéramos tener el mismo valor, Señor, que infundiste en todos estos hombres, que en el comienzo de tu iglesia, a pesar de todas las transgresiones que había en contra de ellos, de la persecución, y que en algunos casos fueron hasta masacres por todos aquellos que habían creído, Señor, ellos permanecieron predicando tu palabra. En estos tiempos gozamos de tiempos tan cómodos y muchas veces hemos callado, Señor, la verdad tuya. Enséñanos a través de esta palabra, Señor, a estar gozosos de tenernos por dignos de sufrir por causa de tu evangelio, aunque no hemos llegado a ese punto, pero cuando el día llegare, Señor, que ese gozo que había en estos hombres, también nosotros podamos ser partícipes de ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, amados hermanos. Los fieles se gozan porque sus nombres están escritos en el cielo. Hermanos, ¿alguna vez usted se ha gozado porque ha visto su nombre escrito en algún lugar? Yo creo que cuando una persona ha sobresalido tanto, mire, hasta los de allá del mundial, ¿verdad?, se gozan bastante cuando les dicen: vamos a poner una estrella tuya con tu nombre allá en la calle de la fama, ¿verdad? ¿Saben a qué me refiero? Allá con aquellos. Que una calle o una avenida lleve el nombre, ¿verdad? Imagínense, Daniel de Jesús, esa es mi calle. Hace tiempo iba ahí por Las Vegas, Lake Mead, ¿verdad? Y ahí pasando lo que es Las Vegas Boulevard, antesito de llegar a la Civic Center,
que luego se convierte en la Easter, hay una callecita que se llama McDaniel. En inglés, McDaniel. Y entonces dije, esa es mi calle, ¿verdad? Nomás sin la Mac. ¿Cómo se pondría usted de gustoso de ver su nombre ahí exhibiéndose en un lugar importante? Recuerdo que cuando se comenzó una empresa aquí en la ciudad de Mexicali, era una empresa, yo la consideraba bastante importante porque me dio trabajo. Y dentro de la lista, ¿verdad? Pues aparecía mi nombre de aquellos de los fundadores de esa empresa. Wow, yo me sentía. Yo no sé cuántos de ustedes, a lo mejor los que han tenido la oportunidad de ir y aplicar para ver si los aceptan en alguna escuela, algún colegio de renombre, ¿verdad? Y usted aplica o presenta un examen o no sé, todo lo que tiene que llenar y todavía, ¿verdad? Su nombre va a salir y va a estar ahí en un listado. Y cuando ve su nombre, se regocija, se alegra, ¿verdad? Se pone bien contento. Y bueno, pero imagínense qué gozoso debemos estar, porque la palabra de Dios dice que nosotros debemos gozarnos, y el Señor Jesucristo dice, ustedes deben de regocijarse porque sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Wow, esto es para que no dejáramos de estar contentos nunca y de estar gozosos siempre, y que vamos a pasar por penalidades y angustias y situaciones difíciles en esta tierra, sí, pero eso es lo que nos da fuerza, ¿verdad? Para seguir. Hay quienes han logrado, ¿verdad? Entrar a una universidad quizás de renombre, y aunque dicen no le hace que tenga que trabajar, desvelarme, quemarme las pestañas y no sé qué otros, ¿verdad? Cosas que tiene que hacer, si tengo que buscar otros trabajitos ahí para poder mantenerme ahí, no le hace que coma puras chips y sodas, ¿verdad? Para ahorrar y poder tener, para terminar una carrera, ¿verdad? Y hay quienes hacen ese esfuerzo, pasan todas esas penalidades, pero ¿sabe qué es lo que el motor que los alimenta a seguir adelante? De que un día, no toda la vida va a ser ese sufrimiento de andar comiendo chips y sodas, no todo el tiempo va a ser dormir ahí en el suelo porque no tiene para comprarse ni siquiera una colchonetita, no todo el tiempo, sino que va a haber un tiempo en el que todo eso, ¿verdad? Va a recibir un premio cuando se reciba, cuando pueda ser no sé, un abogado, un doctor, o cumplir ese objetivo. Como cristianos, mis hermanos, nosotros pasamos tribulaciones y muchas cosas, pero lo que nos mantiene firmes y adelante y cada día y a pesar de las situaciones es eso, el gozo de que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Cuando alguien parte de este mundo, mis hermanos, simplemente se graduó, terminó su jornada aquí de preparación para poder entrar al reino de los cielos. Y entonces mientras estamos aquí, van a haber dolores, van a haber tristezas, van a haber decepciones, van a haber muchas cosas, mis hermanos. El hombre le va a fallar a sus padres, dice la Escritura, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Entonces nosotros debemos estar contentos porque nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Ahora yo pregunto, ¿su nombre está inscrito en el libro de la vida? No me conteste, pregúnteselo usted mismo, busque dentro de usted, ¿tiene esa seguridad? Hoy hablábamos, ¿verdad? Con algunos hermanos acerca de la salvación, si se pierde la salvación, no se pierde la salvación, cómo se obtiene la salvación, y hemos escuchado tanto de que Dios nos ama tanto, que ha demostrado su gran amor enviando a su Hijo Jesucristo. ¿Y qué tenemos nosotros que hacer? Solamente aceptar, recibir lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros y somos salvos. Él perdona todos nuestros pecados, los sepulta en el fondo del mar, dice Habacuc, y no se vuelve a acordar de ellos. Nos limpia, nos perdona, nos restaura, nos hace nuevos, escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Y algunos dicen que eso no sucede.
Bueno, pero escuchamos, ¿verdad? Leemos en la Escritura, en Deuteronomio, Dios le dice a Moisés, dice, yo raeré, quiere decir, yo borraré de mi libro al que, ¿verdad? Al que yo borraré. Y en Apocalipsis dice, ¿verdad? Si no, borraré tu nombre del libro de la vida. Y entonces quiere decir que hay un nombre que está inscrito en el libro de la vida. Vamos a Lucas capítulo 10, verso 20. Entonces son muchas las razones del por qué el creyente vive una vida llena de gozo, y esto es a pesar de lo que esté pasando en su vida, mis hermanos. Si tiene casa, no tiene casa; si tiene carro, no tiene carro; si tiene trabajo, no tiene trabajo; si tiene novia o no tiene novia o novio, ¿verdad? Etcétera. Entonces, porque sus nombres están escritos en el cielo, el creyente debe de estar gozoso. Dice Lucas 10:20, como dice, pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén, ¿dónde? Escritos en los cielos. Y en Apocalipsis dice que los libros fueron abiertos. Y dice que se abrió un libro, que es el libro de la vida. Y dice que todo aquel que no fue hallado inscrito en ese libro fue lanzado al lago de fuego. Entonces nosotros debemos de tener la certeza. En la primera lección que tenemos en los discipulados básicos de 7 pasos, ¿verdad? Es precisamente eso, la seguridad de nuestra salvación. Y que la seguridad de nuestra salvación no radica en sentimientos o en emociones, sino en verdades bíblicas. Creemos en un Dios que cumple sus promesas, que cumple su palabra, que su palabra es real, que es viva, que es eficaz, ¿verdad? Y que su palabra dice en Juan capítulo 1 de Juan 5, 11 al 13, donde dice, estas cosas os escribo a vosotros para que sepáis que tenéis vida eterna. No que vas a tener, sino que por haber creído en Jesucristo tienes ya la vida eterna. Y se lo vuelve a recalcar en el verso 13, para que sepas que tienes vida eterna. Entonces es lo que la palabra de Dios dice. Y luego dice que también, ¿verdad?, tenemos la seguridad porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios capítulos 1, versos 13 y 14, habla de las arras. Dice que es el Espíritu Santo, que es lo que Dios ha dado. Dice hasta el día cuando Él venga. Es la marca, es el sello, es de apartado, es de comprado. Es cuando usted va a la tienda y compra un artículo, ¿verdad? Y usted a lo mejor, no sé si es grande y usted necesita regresar a su casa, hacer espacio para venir y traerlo, pero mientras usted lo deja apartado o pagado completamente, y ahí le ponen un sticker, ¿verdad? Le ponen ahí vendido, sold o apartado, ¿verdad? Y entonces, ¿para qué? Para que cuando usted venga, ¿verdad?, ya viene, hace lugar para ello, viene, lo toma. Así estamos nosotros, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, dijo el Señor. Entonces Él está preparando lugar para nosotros, mientras nosotros hemos sido comprados, hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo, y estamos esperando que Él venga por nosotros. Amén. En las persecuciones, mis hermanos, aún el creyente debe gozarse. Acabamos de leer que ahí que Pedro y Juan, ¿verdad?, habían sido, les expliqué en una forma resumida, así grande, ¿verdad?, de todo lo que ellos estaban pasando. Los habían intimidado para que ya no hablaran en el nombre de Jesús, porque cuando hablaban en el nombre de Jesús, cosas sobrenaturales sucedían, pasaban de tal manera que asombraban a la gente, y algunos estaban espantados. A tal grado, ¿verdad?, de que como Ananías y Zafira fallaron, murieron, ¿verdad?, vino el juicio de Dios, cayeron muertos, fueron a enterrarlos, y entonces la gente estaba, dice que vino temor sobre toda persona, y muchos, dice que se adherían, creían a la palabra de Dios, se convertían. Y entonces aquellos fariseos, aquellos saduceos, aquellas sectas, aquellos religiosos de aquel entonces, pues, ¿verdad?, no se hacían esperar y empezaban ahí a alborotar al pueblo, a los magistrados, para que los tomaran presos, los metieron en la cárcel y los intimidaban para que no hablaran más a los hombres. Pero vemos ahí los milagros del Señor. Aun cuando aquellos eran intimidados, les dice Juan,
Dice, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ellos seguían predicando la palabra. Y los volvieron a meter a la cárcel. Y dice que mientras estaban en la cárcel, dice que la iglesia hacía oración por ellos. Y hubo un temblor de tal manera que ellos pudieron salir de la cárcel, pero no se fueron a predicar a la sinagoga. Ya estaban hablando las grandezas y las maravillas de Dios. A la mañana siguiente, cuando mandan a sacarlos para interrogarlos otra vez, resulta que ellos no están ahí, están allá predicando. Y los vuelven a traer y los vuelven a intimidar, y luego les dicen que se callen, que no anden hablando en el nombre de Jesús, y les vuelven a decir, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Si no pueden dejar de hablar y de decir las cosas que ellos han oído y han visto. Son testigos oculares, son testigos porque siguieron y anduvieron con el maestro desde el principio hasta que él fue tomado allá arriba en el cielo. No se podía dejar de hablar y de decir lo que ellos sabían, lo que conocían. Y ahora la multitud que creía en Jesucristo era más. A tal grado que, bueno, se levanta un hombre, ¿verdad? Muy inteligente, muy sabio, Gamaliel, que era uno de los maestros muy reconocidos de esa época, y le dice, a ver, tranquilos hermanos, apacíguense un poquito, ¿verdad? En palabras mexicanas. Les dice, tranquilos, vamos por partes. ¿Se acuerdan de aquel Judas, verdad? No Judas Iscariote, no Judas, ninguno de ellos, sino aquel que se levantó. Y dice que este traía, ¿verdad? Por ahí a unos 400 hombres y dice que tenía una enseñanza. Resulta que este murió y dice, todos los que le seguían, pues simplemente se desvaneció aquello. ¿Se acuerdan también de un tal Teudas que en alguna ocasión también traía una enseñanza y traía unos cuantos feligreses? Se murió este y también se acabó. Y le dice, pero ahora yo les digo, mire, si estos hombres, si traen enseñanza de hombre, cuando ellos se mueran en algún momento también se van a cansar, ¿verdad? Y esto se va a desvanecer. Pero si esto es de Dios, ustedes se van a encontrar peleando contra Dios. Y pues escrito está, ¿verdad? Dice ahí el Salmo 2, dice que se levantaron. Es un salmo que habla acerca de todos los príncipes y reyes de la tierra que se juntaron contra Dios y contra su ungido, ¿verdad? Y ahí les hacen referencia a los apóstoles acerca de esta escritura, de cómo la gente se levanta en contra de la enseñanza de Cristo. Entonces, vemos aquí, y ahora os digo, apartaos de estos hombres, dice en el verso 38 de Hechos 5, y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Convinieron con él, ¿verdad? Dijeron, bueno, eres sabio, ¿verdad? Te estás dando un buen consejo. Y dice que llamando a los apóstoles después de azotarlos. ¿Sabe cuántos eran los azotes? Eran 40 menos 1. Tenía que doler aquello, por supuesto. Era un tipo de castigo, pegándole ahí a tortura. Claro que todo castigo así es tortura, ¿verdad? Entonces dice que después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron bien obedientes, ¿verdad? No. Ellos dicen que salieron de la presencia del concilio y salieron como el hermano Daniel cuando una vez lo bajaron del autobús, ¿verdad? De una forma equivocada. Y luego se volvió a subir en el otro autobús, pero con la idea de quemar la comandancia porque los policías habían sido injustos. Estos dice que no salieron pensando cómo vengarse de aquellos que los habían azotado, ni de aquellos que los habían intimado, ¿verdad? No, aquí dice que ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Hermanos, ¿cómo se siente usted cuando por ser usted hijo de Dios, cuando por ser cristiano, usted sufre este tipo de persecución? La Biblia nos dice ahí en Mateo capítulo 5, verso 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan
y digan toda clase de mal contra vosotros, dice mintiendo, gózate, así dice el Señor, gozaos y alegraos. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y dice, así persiguieron también a nuestros padres, a los que fueron antes de vosotros. Y entonces, ¿qué pues? Que no obstante de todas maneras, me perdí aquí, ya me encontré. Y dice, y todos los días, exactamente como Iglesia Bautista Galilea lo hace, todos los días. Me estoy escuchando muy sarcástico, perdón. Dice que en el templo y por las casas, dice que no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días. ¿Sabe cuántas veces nos hemos preparado para cuando hablamos acerca de evangelismo? Y a veces decimos, necesitamos un taller de evangelismo para saber cómo hacerlo, cómo evangelizar, cómo llevar la palabra a otros, y a veces pensamos que no estamos preparados. ¿Sabes cuántos talleres hemos tenido? Hemos tenido varios. En los últimos años ya no hemos hecho. Pero ¿sabe por qué se nos olvida? ¿Sabe por qué necesitamos estar repitiéndolo? Hace casi unos 25 años o más fui a la escuela a estudiar electricidad residencial, y pregúntenme qué tanto sé. Se me ha olvidado porque nunca lo practiqué. Así es todo aquello que no practicamos, que aprendemos, que escuchamos, ya sea en teoría o en práctica, pero si no lo seguimos practicando, si no lo traemos a nuestro diario vivir, se nos va a olvidar. Pero saben que no es difícil. Esta mañana hablábamos también, ¿verdad?, del trabajo que hizo Felipe, grandioso trabajo, tenía la disposición. Ahora, el creyente es gozoso porque Cristo sea predicado, y a pesar de lo que él sufra. ¿Sabe que el apóstol Pablo tenía sufrimiento por causa de que otros predicaban a Jesucristo? Dice la escritura aquí en Filipenses 1:15. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Había eso en aquel tiempo. Mire, predicaban a Cristo unos por envidia y contienda. ¿Cómo entendemos eso? Sigamos leyendo. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Hermanos, ¿no le ha tocado a usted a veces que ve a unas personas caminando por la calle tocando puertas, anunciando un evangelio? Y a veces nosotros no lo hacemos. Y cuando vienen y nos predican, nosotros les queremos enseñar que ellos están errados. ¿Le ha pasado? Dicen que un día llegó de estas personas que pasan tocando las puertas. No voy a entrar en detalles de quién era, ¿verdad? No voy a, porque hay muchas organizaciones religiosas que lo hacen. Dice que llegaron y tocaron la puerta, pero antes de que llegaran a la puerta, dice que el hermano está sentado, ¿verdad?, viendo su fútbol. Y cuando los ve pasar por la ventana, apaga la televisión y se prepara para el debate. Espera que le toquen la puerta y abre la puerta. Y entonces se introducen las personas, ¿verdad?, se presentan, y entonces él les empieza a decir de todos los errores que ellos tienen. ¿Sabe? Y él les arremete con ganas, con fuerza, con todo el conocimiento que él tiene para debatir, y les señala sus errores y les enseña que él tiene la verdad.
¿sabe? Aquellas personas inteligentemente le contestaron con respuestas que muchas veces no las merecemos, que nos hablen así. Si tú dices tener la verdad como dices que la tienes, ¿por qué estás sentado ahí en vez de ir y predicar? Está pesado, ¿eh? ¿Verdad que dolió? Yo también me agaché cuando escuché eso. Dije, es pedrada para mí. No es pedrada, es una verdad, mis hermanos. Y en vez de alegrarnos por aquellos que andan haciendo el trabajo, muchas veces nos sentimos incómodos, porque es el trabajo que nosotros debiéramos hacer y no hacemos. Pero aquí el mismo apóstol Pablo está diciendo, hay quienes predican a Cristo por envidia y por añadir aún más, dice, a mis aflicciones, poner más opresión, poner más. Ahora, ¿de qué manera? Porque Pablo, mis hermanos, era el que decían, bueno, si sometemos a Pablo, si chicoteamos a Pablo, si Pablo en algún momento llega a decir, me rindo, me doy ya, no es cierto, Cristo no existe, ¿verdad? La resurrección no pasó. Y entonces, ¿verdad? Todo aquello podía, vamos a decir que era como el blanco, era el punto donde quería, era como el líder que al verlo caer, ¿verdad?, iba a desistir toda aquella gente que lo seguía. Y entonces dice que algunos, por burla, por envidia, por contienda, dice, pero otros predicaban a Cristo de buena voluntad. Entonces, los motivos de gozo, mis hermanos, que el gozo el creyente debe tener, y hay muchas razones del por qué nosotros mantenernos gozosos. Primero de ellos es la salvación. Aquellos que han entendido la verdadera salvación y que son salvos, ¿verdad? Por supuesto que sí. Y déjeme hacer un paréntesis, porque mucha gente se ha movido de un lugar a otro. Y solamente es, hace tiempo el hermano Tejeda trajo una predicación acerca del, como dijo, el católico que vive en mí. Y bueno, eso se hace referencia, ¿verdad?, a lo tradicional, a las costumbres o hábitos que nunca salieron de nosotros, o que nos movimos de un lugar a otro, porque mucha gente ha salido de una congregación y se ha movido a otra, pero no ha dejado con lo que creció creyendo, y se mueve a otro lado y sigue siendo religioso, cuando lo que nosotros enseñamos no es religión. Es una relación que puedes tener con Dios, y que esa relación se mantiene con el día a día. No es conviniendo a la iglesia nomás una vez por semana, sino que aun cuando no puedes venir entre semana, pero en tu casa tú mantienes tu relación con Dios, en tu trabajo tú mantienes esa relación de Dios con Dios, y a cada momento en tu vida, mientras estás consciente y despierto, tú estás conectado con Dios, con la palabra. Por eso la Escritura nos dice, y en ella medita de día y de noche. Y cuando, ¿para qué? Para hacer y cumplir con todo lo que en ella está escrito, y entonces tu camino será prosperado. Todo te va a salir bien, es promesa de la palabra de Dios. Entonces, las razones por las que nosotros podemos mantenernos gozosos, mis hermanos, y hay motivos. Uno de ellos, pues eso, la salvación, tener la seguridad de la salvación, y por causa de ello nos mantenemos gozosos en todo tiempo. Recuerde que el gozo es parte viene dentro de los elementos del fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero el gozo no es afectado por las circunstancias. Primera de Pedro capítulo 3, verso 1-3, perdón. Primera de Pedro 1-3, versos 4 y 5. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva
por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hemos predicado acerca de que nosotros tenemos la naturaleza divina, porque a Dios le ha placido dárnosla, mis hermanos. De aquí, si usted ha creído con todo su corazón, de aquí, cuando usted cierra sus ojos, usted va directamente al cielo. Esa es la promesa, esa es la esperanza viva, esa es la salvación, esa es la vida eterna. Dice 1 de Tesalonicenses, si no estoy mal en la cita, 1:10, donde dice que y esperamos, dice, del cielo a nuestro Señor Jesucristo, con poder, con gloria. A Jesucristo, dice, el que nos libra de la ira venidera. ¿Cuál es la ira venidera? La ira venidera es el tormento eterno, es todo lo que viene como juicio a esta tierra, y el Señor nos libra de todo ello. Y entonces la salvación, ¿verdad?, es un motivo de gozo para nosotros. ¿Cuántos no se gozan por las oraciones y peticiones contestadas por Dios? Cuando escuchamos, ¿verdad?, esta es mi petición contestada, esta es la respuesta de Dios, amén. Y no hay gozo. Hace, ¿cuándo fue? El miércoles precisamente, ¿verdad? Hacíamos un llamado para que todos aquellos que tuvieran un testimonio acerca de los milagros que Dios ha hecho en su vida, y fueron muy pocos los que pasaron. Y es que muchos, hay tantos milagros que Dios ha hecho, y hay milagros diarios que Dios hace que se nos olvidan, porque estamos acostumbrados a vivir de milagro en milagro. Estamos acostumbrados ya, que para mucha gente pudiera ser sorprendente, pero para nosotros esto es normal. ¿Cuántos todavía se lo ven como un milagro que caiga agua de arriba para abajo? Se le llama lluvia. ¿Cuántos todavía lo ven como un milagro? Pero ¿sabe? A muchos, especialmente los que hemos nacido y crecido en un lugar donde llueve mucho, Las Vegas. No, yo no nací aquí. Pero allá donde hasta retumban, ¿verdad?, los cerros, y truenan, ¿verdad?, con ganas. Los que estuvimos ahora en el campamento, qué bonito, tronaba ya. Y algunos, ¿verdad?, cerraron los ojos y se fueron en aquel recuerdo, hasta allá, al ranchito que es detrás de las montañas. Esa es canción. Donde temprano se oculta el sol por las grandes montañas, ¿verdad? Cuando nacimos y vimos que llovía, cuando fuimos creciendo y salíamos, cuando llovía y salíamos a mojarnos, ya no lo veíamos como milagro, y crecimos acostumbrados a ellos. Así nos hemos acostumbrado a los milagros de Dios, que ya no lo vemos como un milagro. Día con día el Señor hace milagros en nuestra vida. Las oraciones y peticiones contestadas por Dios. En algún momento en su vida usted ha estado en una situación en donde usted ve la mano de Dios. No pudo haber sido otra cosa más que la mano de Dios. En una ocasión, un hermano, ¿verdad?, que ya pasó a la presencia del Señor, pero llegó al trabajo y llegó así como bastante sorprendido. Se le notaba el rostro que estaba como fuera de este mundo. Y le dije, ¿está bien? Y me dijo, si te platico no me lo crees. Trata. Try. Y me dice, no me lo vas a creer. Pues cuéntame. Pasé esta avenida que es bastante amplia, y algunos a lo mejor la conocen, la Sand Rose, allá en Henderson, que es bastante ancha, ¿verdad? Y hay mucho tráfico. Dice, pasé esa calle, era en la madrugada. Dice, pero venía, él oraba mucho, él salía de su casa y dice que desde que subía su troca él siempre venía platicando con el Señor. Gracias a Dios por ese ejemplo de espiritualidad, ¿verdad? Pero dice, venía tan metido ahí, dice, cuando yo me acuerdo que venía cruzando esa avenida o boulevard que es tan grande,
dice, solamente alcancé a ver que un carro se aproximaba y de repente yo cerré mis ojos y yo esperaba el impacto. Cuando lo volví a abrir, dijo, yo no vi nada, pero parece que como aquello hubiese pasado por aquí, pero sin hacer absolutamente nada. Por supuesto, ni al pick-up que él manejaba, ni a mí. Me dice, es mi experiencia, no estaba dormido, o sea, yo vengo y estoy consciente de esa cosa que fue real. Y le dije, ¿qué desayunaste? No te creo. No, tampoco. ¿Sabes por qué? Porque yo también conozco a ese Dios que él conocía, que puede hacer cosas sobrenaturales, cosas que el mundo no puede entender. Por eso cuando la Escritura dice que hay cosas, ¿verdad?, y que él ha derramado, dice, su amor sobre nuestros corazones, y dice que hay cosas que el mundo no puede entender. La gente no va a comprender, no las va a entender, porque todos quieren entenderlo de la forma literal, entenderlo en el concepto humano, y eso no es así. Para Dios, bueno, para nosotros 2 por 2, ¿cuánto es? 2 por 2. Hermano, ¿no fueron a la escuela? 2 por 2, 4, ¿verdad? Es lo que nos enseñaron. ¿Y 2 y 2? No, 2 y 2 son 22. Ajá. En las matemáticas de Dios, 2 por 2 no es 4. En la matemática, Dios es infinito. Dios puede cambiar absolutamente todo. Dios no va con la lógica. Dios es especial. Y entonces cuando Dios contesta nuestras peticiones y oraciones, ¿cómo no estar gozosos? ¿Cómo no saber qué es Dios cuando mi hermana dice, la medicina no cura? Claro, son, ¿verdad? Aunque Dios lo ha permitido para que la ciencia, para que aquellos que no tenemos la suficiente fe podamos echar mano de ello, ¿verdad? ¿Qué tal en la noche usted se levanta y en vez de agarrar ahí la aspirina, se agarra un frijolito y se lo pasa? Ya, ¿verdad? Usted incentivó a su cerebro de que, ¿no es cierto? A ver, hermanos, los que trabajamos en construcción, ¿verdad? Cuando nos dicen, mañana tienen 2 trabajos, nuestro cerebro va preparado para 2 trabajos. Y cuando le dicen, mañana van a hacer un trabajo, vea, terminamos el primer trabajo y luego, bueno, ya el trabajo, y se supone que vamos para la casa y nos dicen, vamos a hacer otro trabajo. Ya mi cerebro estaba nomás preparado para uno, ¿verdad? Lo preparamos y empezamos a sufrir desde antes. ¿A qué hora se levanta mañana? Ya empieza desde que llega a la cama, ¿verdad? Ay, mañana me tengo que levantar a las 5. Yo me levanto a las 3 todos los días. A la 1, a las 2 y a las 3. Vamos. En aquel día, dice, no me preguntaréis nada, dice Juan capítulo 16, verso 23, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, en aquel día, dice, no me preguntaréis nada, de cierto digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, el Señor quiere cumplir nuestro gozo. ¿Y en qué se goza usted? ¿Se goza en el Señor? ¿Se goza en haciendo su voluntad? El Señor conoce nuestras necesidades, pero muchas veces hacemos lo que dice el apóstol Santiago, ¿verdad? Pedís y no recibís, porque pedís mal. El apóstol Santiago era del Salvador. Pedís y no recibís, porque pedís mal.
No, lo que pasa es que la Reina Valera, la versión Reina Valera, pues bueno, es española, ¿verdad? Y entonces por eso vienen varias, y viviréis, y cosas así que terminan en eis, ¿verdad? Nos regocijamos en la palabra, mis hermanos. La palabra de Dios es nuestro gozo. Dice Jeremías 15:15, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por la alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. La palabra de Dios debe ser gozo para nosotros. La palabra de Dios, hay tantas promesas, mis hermanos, que es lo que nos mantiene en gozo. La comunión con nuestros hermanos también debe ser motivo de gozo. Dice que perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Este era un gozo continuo. Tenían alegría, tenían sencillez de corazón, había gozo en sus vidas. Nos gozamos por los milagros de Dios. Dice la escritura ahí en Lucas 19:37 que cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud, dice, de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Hermanos, ya casi termino. Cuando usted ve las maravillas y las grandezas de Dios, cuando alguien testifica acerca de lo que Dios hizo, y usted puede decir: gloria a Dios, bendito sea el nombre de nuestro Dios, no hay nadie que pudo haberlo hecho mejor, porque solamente Él es único que puede hacerlo. Cuando yo escuché que el hermano Martín, ¿verdad?, el esposo de nuestra hermanita Rocío, parecía que iba a tener pues esa enfermedad, ese mal, ¿verdad?, que era muy posible que había cáncer, pero los doctores lo mandan a su casa y le aseguran que cáncer no es. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Muchas veces esa es la noticia, ¿verdad?, que trae Dios sabe todo lo que tú puedes soportar. Y si Dios sabe que tú no puedes soportar una noticia como esa, pues, ¿verdad?, no, simplemente no. Y Dios escucha las oraciones de su pueblo. Hemos estado orando, ¿verdad?, por nuestro hermano por ya varias semanas. Bueno, vimos el gozo del creyente, pero ahora veamos el gozo de los impíos, el gozo de los pecadores. El gozo de los que no conocen a Dios realmente es diferente, y más bien será de alegría, porque la alegría es temporal, mas el gozo es de efectos duraderos. Hay mucha gente en este mundo, mis hermanos, que para sentirse contentos hacen fiesta, matan una becerra, invitan a sus compañeros, a sus amigos, se traen al mejor mariachi o a un conjunto, al grupo, bueno, lo que, ¿verdad?, lo que usted esté pensando. Se traen la banda, dicen, y tienen gozo, ¿no? Tienen alegría, disfrutan de la compañía de aquellos mientras tienen, porque cuando no hacen fiesta no llegan, ¿verdad? No le llevan 1 kilo de tortilla, ¿no? Y vuelve a tener alegría hasta que vuelve a hacer otra fiesta. Pero una vez que pasa la fiesta, ¿cómo se quedan? Tristes otra vez, en su soledad, en sus mismas situaciones. ¿Tiene gozo? Tuvo alegría solamente. Esa es la diferencia. La alegría es temporal. ¿Qué pasa cuando algunos, quizás en alguna ocasión les ha tocado tener una fiesta así grande, hace bastante comida, invita a todos, vengan y gócense conmigo, ¿verdad? Estoy alegre, estoy contento. No sé, una quinceañera, una boda, o un divorcio. No, los divorcios no se celebran. Y tienen fiesta. Y hay quienes, ¿verdad? Dijo alguien, ¡ja!
Si das frijoles, y en el mejor día de tu vida, dijo, te estás casando y das frijoles, no. Y si das carne, dice, ay, pobrecito, de aquí para adelante va a comer puros frijoles porque con toda la carne que dio se quedó endeudado. No les haya. Y hay quienes van a tener solamente remordimiento. ¿Para qué hice fiesta? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y hay quienes pasan años y todavía están endeudados de una fiesta que hicieron, ¿verdad? Para la boda ya se divorciaron y todavía siguen pagando la fiesta que tuvieron cuando se casaron. Ese no es el caso en los hijos de Dios, ¿ok? Estamos hablando de los impíos, de cómo se gozan ellos, cómo se gozan, es alegría solamente. Ellos se gozan de esta manera, en los placeres de este mundo, dice Isaías 5:11, dice, ¡ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez! A ustedes les tocó ver allá, bueno, en mi pueblo habían fiestas, hermanos, no es por nada, pero yo he visto las fiestas aquí donde supuestamente, ¿verdad?, hay más y de todo. Y las fiestas nomás duran 3, 4 horas. Bueno, algunos sí se avientan, ¿verdad? Si la policía no llega, se avientan toda la noche. Y aunque lleguen y le digan, bájale poquito más a la música, ¿cómo le siguen? Pero allá en mi tierra, mis hermanos, cuando alguien se casaba, mandaban a traer un camión lleno de cervezas. Traían como 2 vacas, la mataban. Y el pueblo sacaba ollas, dice que empezaban a sacar las ollas para preparar la comida para la boda, que sería en 3 días. Ellos en el lavado de ollas ya estaban comiendo y bebiendo. Y entonces otros haciendo la enramada y preparando, ayudando en todo lo que iban a hacer. Y eso ya era fiesta, ya era parte de la fiesta, parte de las tradiciones, ¿verdad?, de algunos pueblos, estoy hablando del mío. Y entonces, cuando la gente, pues ahí, no sé cómo le hacen, la gente humilde, pobre, pero se hace unos pachangones, qué bárbaro. En mi vida yo he tenido una, no he tenido ninguna, ni siquiera me he casado, ¿verdad? Y entonces, bueno, ¿dónde me quedé? De que comienzan lavando ollas, comienzan a comer, comienzan a tomar y todo eso. Los hombres que son dados, ¿verdad?, a tomar gratis, pues llegan, ayudan y todo, ¿verdad? Ayudan a matar la vaca, ayudan a destazar, etcétera, pero ya allá como a las 7, 8 de la noche empiezan a agarrar rumbo para su casa y por allá quedan botados. No llegan ni a la casa. Algunas esposas tienen misericordia y vienen, ay, mi hijo, ayúdame a llevar a tu papá, y se lo llevan. Pero nomás abren los ojos, hay que ir a ayudar, ahí vienen de regreso, hay que ir a ayudar. Aquellos que no alcanzan a llegar, ¿verdad?, se levantan y dicen, ¿dónde estoy? Se desempolvan un poco, se medio peinan y vámonos de regreso. Una semana y algunos hasta 2 semanas, las fiestas, con cuenta y todo. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche y hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flauta, vino. Bueno, aquí pudiéramos decir, hay mariachi, hay banda, ¿verdad?, hay karaoke, hay de todo. Y luego dice, y no miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca. Todo ese tipo de pecados, de disoluciones te van a llevar a la muerte. Por eso dice que aquí hasta la tumba, dice, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto, y el que en él se regocijaba. ¡Ay, ay, ay! Y vamos esta vida que nomás es una y se acaba. Así se alegra. Ay,
cuando le echo el grito que se avienta, pues se van a asustar. En las cosas materiales el hombre también. Lucas capítulo 12, 16, la parábola de aquel hombre, ¿verdad? La heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mi granero, los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y de eso hay muchos allá afuera. Y muchas veces, escuche bien, mucho cuidado porque corremos peligro. A veces nos enfocamos tanto en los negocios de allá, en los afanes de la vida, que nos olvidamos que la eternidad no es aquí, es allá. Y que estamos descuidando algo que es tan importante, nuestra vida espiritual. Cuidado. Aquel que gana 15 quiere ganar 20. Gana 20, quiere ganar 25, y ahí nos vamos, ¿verdad? Si Dios te bendice y pero no pierdas tu enfoque. Si Dios te está bendiciendo, puedes seguir, ¿verdad? Pero allá, mira, no te pierdas. Yo veo a mi alrededor, yo veo. Muchas veces he trabajado con gente que escucho, tengo 2 casas, voy a agarrar otra, ya para 3. ¿Cuántas casas necesito para vivir? Y cuando se muera, y ahora trabajo, y no gasto, uso el gas de la compañía para no gastar. ¿Y qué vas a hacer con ese dinero? ¿Verdad? No, para mi retiro. ¿Y cómo sabes que vas a llegar a esa edad? Hermano, gente joven se ha muerto. Otros han disfrutado lo que ellos han trabajado. Es una realidad. Así es como el mundo vive. Aquel que no conoce a Dios, aquel que no sabe a dónde va. Almacena. ¿Y de quién será al final? Ahora, no quiero decir que vaya y saque todos sus ahorros y órale, vamos a disfrutarlo antes de que no llegue. No, tampoco. Vamos a ser prudentes, vamos a ser sabios. No perdamos el enfoque, no perdamos el control. Estos impíos, estos pecadores se gozan en hacer el mal. Dice Proverbios 2:13, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal. ¿Ha conocido usted gente que se alegra haciendo el mal? ¿Usted alguna vez hizo el mal y se alegraba? Venimos de allá. No me quiere echar mentiras, ¿ok? Venimos de allá, de un mundo bien perdido. Y quizás nosotros también en algún momento nos dio por hacer maldad y sentíamos alegría haciendo eso. Se alegran haciendo el mal, dice, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Estos pecadores, estos impíos se gozan en la desgracia de los demás. Salmo 35:15 dice, pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí, gente despreciables, y yo no lo entendía, me despedazaban sin descanso. ¿Alguna vez usted a lo mejor sufrió la calamidad de algo así? Alguien a lo mejor usted veía que cuando le hacían la maldad a usted se gozaba. Y eso es lo más terrible, ¿no es cierto? Ver a su agresor y que se está riendo y usted impotente porque no puede defenderse ni hacer nada, como si fuera una pesadilla. Esto es como una nación indefensa ante todos los peligros inseguros que vive en ella, cuando usted no puede hacer nada ni defenderse. ¿De qué manera? Por eso muchos tuvieron que huir de su propia nación por causa de todos esos peligros que tenían. Y los sistemas se burlan sarcásticamente de su misma gente. Qué triste. ¿Serán felices? Así es como se goza el impío. Pero hermanos, eso es lo que hace la diferencia.
Nosotros sabemos cómo el mundo actúa, pero nosotros debemos de mantener ese gozo que el Señor nos ha dado. Tenemos que seguir predicando a Cristo, haya o no haya oposición. Vivimos en tiempos, mis hermanos, en los que en realidad nosotros estamos cómodos. Y yo creo que por eso somos muy pasivos. Porque allá donde realmente son violentos con los cristianos, algunos los entierran vivos, a otros los matan, los torturan. En el comienzo los quemaban, los ponían como antorchas, alumbraban el Coliseo romano. Se los daban a las fieras para que los despedazaran, y eso era como parte de estaban aquellos tomando, ja, 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 mira cómo lo despedaza aquello. Mira cómo arden, mira. Ese era el sufrimiento de los primeros cristianos. Nosotros no hemos sufrido absolutamente nada por el cristianismo. Nadie nos ha pedido que nos callemos y que no hablemos en el nombre de Jesús. Pero yo pregunto, ¿tenemos gozo por ser salvos? ¿Vivimos ese gozo del que hemos hablado esta tarde? Porque si no vivimos ese gozo, algo está mal. O no hemos entendido de qué somos parte, o a lo mejor tenemos que preguntar, ¿nuestro nombre estará escrito en el libro de la vida? ¿Nos gozamos cuando alguien se reconcilia con el Señor? Cuando alguien es alcanzado. Aún la Biblia dice que los ángeles hacen fiesta delante de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde. Quizás después de haber escuchado este sermón, Señor, lejos de escuchar gozo, lejos de sentir gozo, a lo mejor lo que sentimos es un arrepentimiento porque ni siquiera somos o hemos empezado, Señor, esta carrera. Perdónanos, Señor, porque a lo mejor no sentimos ese gozo porque no hemos sido confrontados de ninguna manera. Somos tan pasivos y que quizás algunos hasta vergüenza sintamos porque no somos ni siquiera un poquito de lo que tú deseas que nosotros seamos. Al presentar tu mensaje, al llevar tu palabra, deberíamos estar gozosos porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Deberíamos estar gozosos porque debiéramos estar sufriendo por causa de tu palabra, porque alguien nos estuviera impidiendo por seguir predicando, pero hasta ahora nadie nos ha estorbado. Solamente hemos vivido vidas a lo mejor sin entender todavía el propósito. Perdónanos, Señor. En esta tarde, Señor, suplico para que tú nos ayudes a reorientarnos. Dirígenos en ese camino, Señor, que tú quieres llevarnos. A veces nos reímos aún por los ejemplos o las ilustraciones que usamos, pero son una realidad de nuestros tiempos. Muchas veces quizás no hemos hecho la diferencia entre aquel que no te conoce y no te teme. Quizás aún nosotros nos hemos gozado o alegrado en la maldad que otros han hecho. Señor, suplico porque nos perdones. Límpianos de toda maldad y ayúdanos a ponernos a cuentas contigo, como dice tu palabra, que vengamos y estemos a cuentas contigo. Si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En el nombre de Jesús, yo te suplico, Señor, que hables a nuestra vida, que hables a nuestro corazón, Señor, y que estemos dispuestos a tomar este desafío en esta tarde de sufrir esa sana doctrina, de empezar a hacer nuestro trabajo como hijos tuyos. Perdónanos por tantas veces que te hemos fallado, en el nombre de Jesús.